Qué buenas tardes a todos. Gracias a la doctora Ruiz y al doctor Medina por la invitación y a toda la Sociedad de Gastroenterología de Hidalgo en cuanto a las nuevas estrategias o novedades en las estrategias de diagnóstico y tratamiento de la pancreatitis aguda. Vale la pena pues recordar que la pancreatitis es una enfermedad que amenaza la vida y que se presenta con distintos grados de gravedad y que en las últimas décadas su incidencia ha incrementado y la mortalidad, al menos ahí sí hemos logrado tener un ligero impacto comparado, como pueden ver en esas cifras, en los principios del año 2000 y la segunda década del año 2000, la incidencia incrementó un 13% y la mortalidad disminuyó de 1.6 a 0.8%. Y afortunadamente, aunque la mortalidad global se reporta entre 1 y 15%, entre el 10 y 15%, esta parece ser que se incrementa hasta cerca del 40% cuando se trata de una pancreatitis grave. De las cosas nuevas que hemos aprendido de la pancreatitis aguda es que esta se puede dividir en una etapa temprana que involucra los primeros 10 o 14 días y como pueden ver aquí está caracterizada principalmente por una respuesta inflamatoria sistémica que pudiera evolucionar a un síndrome de respuesta inflamatoria. Y por eso en esta etapa es donde generalmente vemos complicaciones, sobre todo a nivel de órganos distantes, ya sea fallas orgánicas únicas o múltiples. Y la etapa tardía, que generalmente es hacia la segunda semana, vemos más una respuesta antiinflamatoria y esto pudiera ser la explicación del por qué, además de que son pacientes con ya muchos días de hospitalización y muy invadidos, es cuando vemos precisamente complicaciones infecciosas. También algo que es importante recordar y dentro de las, entre comillas, novedades, porque esta nueva definición y clasificación está desde principios del año 2000 o poquito después, es cómo se clasifica ahora la pancreatitis, que ahora es leve, moderadamente grave y grave en base a la presencia o ausencia de complicaciones locales o sistémicas y sobre todo las fallas orgánicas y la duración de esta van a establecer cuando es una falla que dura menos de 48 horas es una pancreatitis moderada y cuando esta dura más de 48 horas se clasifica como persistente y es una pancreatitis grave y obviamente cada una de ellas se asocia a distintas morbilidades y mortalidades. También es importante establecer que las colecciones y necrosis tienen una nueva forma de definirse. En las primeras semanas hay colecciones líquidas o necrosis agudas y estas van a ser, valga la redundancia, líquido o necrosis que está desorganizado, no hay una cápsula y está en proceso de licuefacción todo. Y es hasta después de la cuarta semana cuando estas colecciones líquidas o se resuelven o si persisten se van a rodear de una cápsula y es cuando finalmente podemos darle el nombre de pseudoquiste. O bien si es una necrosis, cuando esta ya se organizó, está parcialmente licuada y tiene una cápsula, pues obviamente necrosis encapsulada. Estas definiciones son importantes porque tienen implicaciones en cuanto a decisiones terapéuticas, como vamos a ver más adelante. Entonces, de esta manera, y afortunadamente, aún el 80% de las pancreatitis que vamos a ver son leves, con una mortalidad cercana al 1% máximo, y el otro 20% ahora se va a dividir entre aquellas o distribuir entre aquellas que son moderadamente graves o graves de acuerdo a la presencia de fallas orgánicas, como ya dijimos, y su duración. Y aquí la necrosis es importante establecer también que hay necrosis estéril y necrosis infectada. Y esta diferenciación es importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que alguien tenga necrosis no quiere decir que va a incrementar su mortalidad. Parece ser que la mortalidad, como pueden ver en estas gráficas de PAI, está establecida por la presencia o no de infección. De esta manera, cuando hay necrosis estéril, la mortalidad es como del 13% y por eso en estos casos podemos optar por tener un manejo un poco más conservador en comparación cuando hay necrosis infectada en el que la mortalidad es cercana al 40% y por lo tanto se requiere un manejo más agresivo. En base a todos estos conceptos se han desarrollado guías de manejo tanto en Estados Unidos, en México, en Europa, en Asia. Y aquí pueden ver ejemplos de tres probablemente de las más conocidas, que es de la Asociación Internacional de Pancreatología, el Colegio Americano de Gastroenterología y la Sociedad Japonesa. Aquí pueden ver los puntos que toca cada una de estas guías en cuanto al manejo y diagnóstico. Prácticamente todas las guías cubren todos los puntos. Si quisiéramos ser un poco más detallistas en cuanto a cuál es la mejor guía, pues hay estas escalas
de calidad de las guías y realmente pueden ver cómo todas las guías puntúan muy alto en cada una de estas escalas. En conclusión, realmente ustedes podrían escoger cualquier guía que mejor les acomode o que mejor conozcan, porque de esta manera realmente no podemos ver ninguna diferencia entre ellas. Entonces, ¿cuáles son los cambios que hemos visto recientemente en cuanto al manejo de la pancreatitis aguda? Los principales cambios los hemos visto en cuanto a la forma y el tipo de soluciones que hay que dar para resucitar o administrar terapia de hidratación a los pacientes, qué tan temprano y de qué manera vamos a apoyarlos nutricionalmente y en qué momento va a ser el mejor para instrumentarlos o intervenirlos, ya sea hablando de CEPRE o incluso de necrosis. Y todos estos cambios afortunadamente están basados en estudios o en ensayos clínicos controlados de una calidad, si no excelente, bastante aceptable. Y aquí pueden ver las publicaciones que han hecho un cambio importante en el manejo de la pancreatitis. Las dos primeras están relacionadas con el tipo de hidratación, qué solución utilizar y qué ventajas tienen. Entonces, realmente lo que sabemos ahora es que hacer una resucitación dirigida por metas, que se las voy a mostrar más adelante, y utilizar Ringer lactado, ayuda mucho a disminuir el riesgo de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como pueden ver ahí. Y también pareciera ser que cuando somos un poco más agresivos con la hidratación, la mayoría de los pacientes va a mejorar clínicamente en estas primeras 36 horas. Aquí pudiera haber un poco de confusión porque hay algunos resultados que muestran que una hidratación agresiva disminuye la presencia de síndrome de respuesta inflamatoria persistente contra el estándar, pero realmente todavía hay algo que hay algo que evaluar más porque esto se contrapone con algunos otros estudios. En cuanto a la alimentación oral, se sabe y estos estudios han marcado o han confirmado que es importante apoyar a los pacientes de manera temprana y utilizar la vía oral o enteral en cuanto sea posible. Y aunque aquí no hubo diferencias entre si es mejor iniciarla desde el principio o nada más cuando el paciente ya está listo, tiene hambre, lo que se recomienda en la actualidad es hacia el tercer día valorar al paciente y entonces ahí toma la decisión si es una pancreatitis leve, iniciar vía oral y si es moderadamente grave, como vamos a ver rápidamente en unas diapositivas próximas, iniciar apoyo enteral. Algo también muy relevante es cuándo es el mejor momento de hacer una colestectomía en pancreatitis agudas biliares y lo que se recomienda es hacerla en el mismo evento de la pancreatitis cuando esta fue leve. Y también el manejo de la necrosis debería de ser escalonado, es decir, de lo menos invasivo a lo más invasivo, pasando por drenajes percutáneos, tratamientos endoscópicos y quirúrgicos. Entonces, este esquema pudiera sintetizar un poco qué tenemos que hacer con una pancreatitis. En cuanto al diagnóstico, este es suficiente que se cumplan 2 de estos 3 puntos para hacerlo, es decir, un dolor epigástrico transfictivo y elevación de enzimas. Y solamente en aquellos casos en los que el dolor no sea típico o no haya elevación de enzimas porque el paciente se tardó en llegar al hospital, entonces ahí sí vale la pena hacer una tomografía. De lo contrario, con tener los 2 primeros es suficiente. Ya teniendo el diagnóstico, habrá que buscar la etiología mediante una historia clínica detallada y analizar un ultrasonido abdominal y los laboratorios, recordando que la etiología biliar sigue siendo la más común. Y junto con esto, de manera simultánea, iniciar nuestro manejo de estos pacientes con una administración adecuada de líquidos. Ringer lactado en México y en otros países no es Ringer lactado y lo que se opta es solución Hartmann. Valorar la necesidad o no de apoyo nutricio después de 72 horas. Si es una pancreatitis biliar y hay datos de colangitis o colestasis persistente, entonces sí plantear la necesidad de una CEPRE. Es también importante recordar que no hay ninguna utilidad en dar antibióticos profilácticos y si de acuerdo a nuestras escalas pronósticas vemos que el paciente va a desarrollar gravedad o ya tiene una falla orgánica, habrá que llevarlo a terapia intensiva. Durante la evolución de la pancreatitis, si hay desarrollo de necrosis, pues habrá que irnos, como les había dicho, de manera escalonada de lo menos a lo más invasivo y siempre tratar de esperar lo más posible, es decir, hacia la 4ª semana cuando ya va a haber una cápsula que permita una intervención más segura y con el menor número
de posibilidades de reintervención y al mismo tiempo en estos casos de necrosis evaluar si hay o no un conducto desconectado. También es importante prevenir o hacer todo lo posible para que no existan recurrencias. Entonces, si es una pancreatitis biliar, llevar a colecistectomía al paciente y si no, pues buscar algunas otras causas. O bien repetir el ultrasonido si hay mucha sospecha de que pudiera ser biliar o incluso si se cuenta con el recurso un ultrasonido endoscópico. Y viendo ya cada uno de estos puntos por separado, aquí pueden ver en esta gráfica como las pancreatitis leve en verde, las moderadas en amarillo y las rojas en grave, como cuando damos una cantidad de líquido entre 1,5 litros a 3,5 litros, realmente el porcentaje de graves y moderadamente graves mantiene bajo, no así cuando pasamos estas cifras. Y esto también se refleja en la mortalidad. Pacientes que reciben más de 4 litros en las primeras 24 horas suelen tener más mortalidad comparados con aquellos que mantenemos una hidratación sí agresiva, pero no sobrepasando estas cifras. Aquí es un poco a veces difícil saber si estos pacientes de totalmente se pusieron graves porque lo iban a hacer independientemente de los líquidos, pero sí hemos visto que conforme aumentamos la cantidad de volumen, sí empieza a haber complicaciones, sobre todo de congestión pulmonar. Y en cuanto al apoyo enteral, aquí pueden ver cómo cuando los pacientes recibieron apoyo enteral, independientemente de la gravedad de la pancreatitis, hubo una menor mortalidad. Y esto va obviamente a favor de todo lo que hemos conocido en los últimos años. Estas son las metas con las que se debe de llevar a cabo la resucitación hídrica. Ya les había mencionado que el Ringer lactado se prefiere sobre la salina porque disminuye la respuesta inflamatoria sistémica. No hay que administrar coloides porque incrementan la insuficiencia renal y la mortalidad. ¿Y cómo administrar las soluciones? Pues a una tasa de 5 a 10 mililitros kilo hora, en promedio 2,5, máximo 4 litros en las primeras 24 horas. Y sí, debe hacer una discusión sobre un incremento en la mortalidad si somos extremadamente agresivos con la hidratación y obviamente esto conlleva a que ajustar la velocidad y la cantidad adecuada a la edad del paciente y las comorbilidades que tengan, con la idea de mantener o llegar a estas cifras, una frecuencia cardíaca por debajo de los 120 latidos por minuto, tensiones arteriales medias entre estas cifras, una diuresis adecuada y un hematocrito en esto. Es importante evaluar las tendencias y no los números absolutos porque realmente en la vida real estos no es factible estarlos persiguiendo como quisiéramos. Este es el estudio que indicó que es importante hacer colecistectomías en el evento índice. Esta base de datos de más de 170,000 casos de pancreatitis aguda, en los investigadores observaron que cuando la pancreatitis era por alcohol o había ya datos de pancreatitis crónica o alguna complicación como el pseudoquiste, la posibilidad de reingreso en los siguientes 30 días era del 13%. Curiosamente, cuando subanalizaron a las pancreatitis biliares, vieron que aquellos pacientes a los que no se les realizaba colecistectomía, el reingreso era del 16% comparado contra 7% que eran llevados a colecistectomía en esa misma hospitalización. Entonces, como tal, la colecistectomía en el evento índice disminuye el riesgo de readmisión o de recurrencia, pero no disminuye el riesgo de necesidad de CEPRE, sobre todo si hay casos, como les dije, con colangitis o colestasis, que son las únicas indicaciones. El manejo escalonado de las necrosis o de las colecciones también ha mejorado la sobrevida. Lo que se hacía antes era intervenirlos muy tempranamente y esto también hemos visto que ha disminuido. La debridación pancreática a finales de siglo contra la primera o segunda década de este siglo, hubo una disminución en la debridación pancreática y en la debridación pancreática temprana. Y esto fue acompañado de una disminución significativa en la mortalidad, como también se puede ver en esta gráfica de barras que va disminuyendo la mortalidad asociada a intervención de necrosis. Lo que les mencionaba también es importante en cuanto a imagen. Una tomografía temprana, aunque sabemos que no afecta adversamente a los pacientes con pancreatitis aguda, realmente si se tiene un dolor típico y elevación de amilasa y o lipasa al triple, no es necesario. Es decir, estamos gastando un recurso. Y si ustedes lo que quieren es ver si el paciente tiene necrosis o alguna complicación, bueno, entonces lo ideal es esperarse después de unos 5 o 7 días, que es cuando realmente pudiéramos valorar la presencia o no de necrosis, y es porque también se necesita administrar contraste al paciente. Entonces, una tomografía realmente va a ser indicada
probablemente al final de la primera o segunda semana, si el paciente no mejora o se iba mejorando y se deteriora. Cuanto a antibióticos, realmente, por más que hemos sido enfáticos en esto, en todo el mundo sigue siendo un problema. Este es un estudio que evaluó el apego a las guías de manejo y como pueden ver aquí, incluso un 70% de los centros o de los médicos a los que se les cuestionó seguían utilizando antibióticos y la mayoría de ellos los usaba de manera preventiva para prevenir infección. Realmente esto lo que hemos visto es que no mejora la sobrevida ni evita complicaciones, al contrario, favorece el desarrollo de resistencias bacterianas, incluso sobreinfecciones por hongos. Por lo tanto, solo deben de estar indicados cuando hay datos evidentes de sepsis o cuando hay sospecha de sepsis. Deben de recordar que parte de la respuesta inflamatoria sistémica es fiebre, por lo tanto un paciente con una pancreatitis muy intensa en las primeras horas puede tener fiebre y eso no quiere decir que esté infectado, es nada más parte de la respuesta inflamatoria sistémica. Y también cuando hay desarrollo de necrosis, la necrosis es un sustrato de inflamación, entonces ahí hay que tener mucho cuidado y sí estudiar muy bien a los pacientes. Si hay fiebre durante las etapas tardías, pues probablemente sí sea pertinente dar antibióticos, pero al mismo tiempo buscar el foco infeccioso y tratarlo acorde. Si no hay ningún foco infeccioso, habrá que suspender los antibióticos. De esta manera, teniendo esta como línea cronológica, ya que tenemos el diagnóstico de pancreatitis, habrá que evaluar de manera sincrónica o al mismo tiempo la gravedad con estos parámetros, predecir gravedad a través de la escala que ustedes quieran, iniciar terapia hídrica con las metas que les había mencionado, obviamente una buena analgesia y buscar la etiología. Aquí si el paciente vemos que está siendo grave porque ya desarrolló una falla orgánica o las escalas de predicción reportan un alto riesgo de gravedad, pues será pertinente pasarlo a terapia intensiva. Si este paciente tiene una pancreatitis biliar y hay colangitis o colestasis persistente, pues habrá que llevarlo a CEPRE. Si al contrario va mejorando clínicamente, si la pancreatitis biliar es leve, no hay colangitis ni colestasis, no requerirá CEPRE, pero al término de esa hospitalización requerirá colecistectomía. Si es una pancreatitis en las que no hay una etiología evidente, será pertinente realizar ultrasonido y investigar algunas otras causas. Y si al tercer día el paciente puede iniciar vía oral, podrá iniciar vía oral. Si no lo tolera y es una pancreatitis probablemente moderada o grave, habrá que darle nutrición enteral, generalmente con una sonda nasoyeyunal. Si no lo tolera o no se cubren los requerimientos calóricos, pues habrá que darle complemento ahí sí con nutrición parenteral. Si hacia la segunda semana hay un deterioro clínico, les decía, ahí sí está indicado hacer una tomografía y buscar necrosis o colecciones. Si esta necrosis o colección es estéril, habrá que tratarlo de manera muy cautelosa, solamente vigilarlo y solamente intervenirlo si hay síntomas como dolor intenso o datos de obstrucción gástrica. Al contrario, si hay necrosis o colección líquida, pero que ya está infectada, y sí hay que darle antibióticos y un drenaje de acuerdo a los recursos que cada uno tenga en su comunidad o en su hospital, desde drenajes percutáneos, tratamientos endoscópicos o de plano quirúrgicos, y recordar que entre más tardíamente es mejor. Si podemos aguantarlos hasta 4 semanas, les va a ir mucho mejor. Entonces, ya para concluir, la incidencia de la pancreatitis aguda ha incrementado mundialmente, la mortalidad ha disminuido marginalmente, el tratamiento adecuado y temprano son esenciales, por lo que es realmente necesario identificar anticipadamente los casos graves. El manejo basado en guías de práctica clínica ha optimizado y estandarizado el cuidado de estos pacientes, mejorado sus desenlaces y disminuido la mortalidad. La hidratación dirigida por metas es recomendable porque sí disminuye complicaciones. La pancreatitis aguda biliar leve debe de ser sometida a colecistectomía en la misma hospitalización. Si es una pancreatitis grave en la que hay colecciones, pues lo que se recomienda es esperar 6 semanas. ¿Por qué? Porque en esas 6 semanas o las colecciones se desaparecieron o se encapsularon y es menos probable que se infecten y obviamente va a ser más seguro hacer la cirugía. La CEPRE solo está indicada en casos de colangitis o colestasis persistente y la nutrición enteral oral o ya sea oral o por sonda nasoenteral es la mejor maniobra para apoyar a los pacientes nutricionalmente.
Las complicaciones locales requieren un manejo escalonado lo más tardíamente posible en la evolución de la pancreatitis. Y muchas gracias y quedo pendiente de sus preguntas.